Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todo, todito, todo sobre el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que nos roban el corazón y, por supuesto, los chismes jugosos de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque traemos un bombazo, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, un secreto que, bueno, digamos que nadie, o casi nadie, esperaba. Vamos a hablar, como ya habrán adivinado por el título, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, la pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. ¿O no tan verdadero? Antes de que me crucifiquen, calma. No vamos a hablar de rupturas ni de dramas, bueno, tal vez un poquito de drama sí. Hoy vamos a sumergirnos en un aspecto de su relación que ha permanecido oculto, un detalle que, si bien no es un secreto a voces, tampoco es algo que hayan proclamado a los cuatro vientos. Así que pónganse cómodos, preparen su café favorito, o su té si son más de té, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque les prometo que siempre traemos lo mejor del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. Como todos sabemos, Hande y Kerem protagonizaron Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto que rápidamente saltaron las alarmas y las ilusiones de que su amor trascendiera la pantalla. Y así fue. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos preciosos en redes sociales, viajes románticos, miradas cómplices, en fin, la historia de amor perfecta. ¿Pero qué pasó después? Ya lo sabemos. La relación terminó. Y con ella aparentemente una etapa en sus vidas. Sin embargo, hay algo más, algo que no se cuenta tan fácilmente. Y ese algo es. Aquí hago una pausa dramática para generar suspenso, el impacto real y duradero que tuvo su relación, no solo en sus vidas personales, sino también en sus carreras. No me malinterpreten, ambos ya eran exitosos antes de Senkalkam. Hande con una trayectoria ascendente desde Günesinklar, y Kerem, consolidado como galán en producciones como Şeref Meselesi. Pero la serie y su relación, los catapultaron a otro nivel de fama. Y aquí es donde entra el secreto, el detalle que quiero compartir con ustedes hoy. No se trata de un secreto escandaloso, ni de un drama oculto. Se trata de la estrategia consciente o inconsciente que ambos siguieron y siguen siguiendo para capitalizar al máximo la atención mediática que generó su romance. Piénsenlo por un momento. Su relación fue un imán para la prensa, tanto en Turquía como a nivel internacional. Cada foto, cada comentario, cada interacción era analizada al detalle, generando un flujo constante de noticias y contenido. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues bien, ambos son profesionales muy inteligentes. Sabían, o aprendieron rápidamente cómo utilizar esa atención a su favor. Hande, por ejemplo, se convirtió en un ícono de estilo, embajadora de marcas de lujo, imagen de importantes campañas publicitarias. Su presencia en redes sociales se multiplicó, convirtiéndola en una de las actrices turcas más seguidas en Instagram. Y Kerem no se quedó atrás. Su imagen se consolidó como la de un galán moderno comprometido con causas sociales, y también aprovechó su popularidad para lanzar proyectos personales, como su productora Braveborn Films. Ahora bien, es importante aclarar que no estoy diciendo que su relación fuera una estrategia puramente comercial. Creo firmemente que hubo amor genuino entre ellos. Pero tampoco podemos negar que ambos son figuras públicas, conscientes del poder de su imagen y de la importancia de la visibilidad mediática. Y en ese sentido, su relación, y su posterior ruptura, les sirvió, de alguna manera, para impulsar sus carreras. Es una realidad que a veces cuesta aceptar, pero que forma parte del mundo del espectáculo. Además, quiero mencionar otro punto importante, la presión mediática que sufrieron durante su relación. Ser constantemente el foco de atención, ser perseguidos por los paparazzi, tener cada movimiento analizado y juzgado, no debe haber sido fácil. Es un precio alto el que tienen que pagar las celebridades por la fama. Y en el caso de Hande y Kerem, esa presión se intensificó por el fenómeno fanático que generó su relación. Los fans estaban y siguen estando muy involucrados en sus vidas, opinando sobre sus decisiones, defendiéndolos a capa y espada. Y eso, en cierto modo, también influyó en cómo manejaron su relación. Es posible que hayan sentido la necesidad de proyectar una imagen de perfección, de felicidad constante, para no decepcionar a sus seguidores. Es una carga muy pesada de llevar, y es comprensible que en algún momento hayan sentido la necesidad de poner fin a la relación, para recuperar un poco de privacidad y libertad. Ahora, centrémonos en lo que ha pasado después de la ruptura. ¿Cómo han gestionado su imagen pública tras el fin de su relación?
Pues bien, ambos han seguido caminos diferentes, pero con un objetivo común: seguir creciendo profesionalmente. Ande se ha enfocado en proyectos ambiciosos, tanto en televisión como en cine, demostrando su talento y versatilidad como actriz. La hemos visto en series como Bambas Kabiri, donde interpreta un papel completamente diferente a los que nos tenía acostumbrados, mostrando una faceta más oscura y compleja. Y Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más personales, como su productora Braveborn Films, con la que busca crear contenido innovador y de calidad. También ha seguido trabajando como actor, protagonizando series y películas que le permiten explorar diferentes registros y desafiar sus límites. Ambos, en definitiva, han demostrado que son mucho más que una pareja mediática, que tienen talento, ambición y ganas de seguir creciendo. Pero volvamos al tema central del vídeo, el secreto que nadie esperaba. ¿Cuál es ese secreto, en definitiva? Pues bien, como ya he dicho, no es un secreto escandaloso, ni una revelación impactante. Es más bien una reflexión sobre cómo las relaciones amorosas de las celebridades, y en particular la de Hande y Kerem, se convierten en parte de su marca personal, en un elemento que contribuye a construir su imagen pública y a impulsar sus carreras. Es una realidad que puede resultar incómoda para algunos, pero que forma parte del juego. Las celebridades son conscientes de que su vida personal está expuesta al público, y aprenden a manejar esa exposición a su favor. No estoy diciendo que lo hagan de forma cínica o calculadora, pero sí que son conscientes del impacto que tienen sus acciones y decisiones en su imagen pública. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue un fenómeno mediático que les benefició a ambos. Les dio visibilidad, les generó interés, les permitió conectar con una audiencia más amplia. Y después de la ruptura, supieron aprovechar esa visibilidad para seguir creciendo profesionalmente. Hande se consolidó como una de las actrices turcas más importantes del momento, y Kerem se embarcó en proyectos personales que le permiten expresar su creatividad y visión artística. Y ahora, quiero hablarles un poco más sobre cómo la prensa y los fans influyeron en su relación. Como ya he mencionado, la presión mediática fue enorme. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle, generando un torbellino de especulaciones y rumores. Los fans, por su parte, se involucraron de forma muy intensa en su relación, creando comunidades online, defendiéndolos a capa y espada, opinando sobre sus decisiones. Esa presión, tanto de la prensa como de los fans, debió ser muy difícil de gestionar. Es posible que hayan sentido la necesidad de mantener una imagen de perfección, de felicidad constante, para no decepcionar a sus seguidores. Es una carga muy pesada de llevar, y es comprensible que en algún momento hayan sentido la necesidad de poner fin a la relación, para recuperar un poco de privacidad y libertad. Además, quiero destacar que Hande y Kerem son personas muy diferentes, con personalidades y ambiciones distintas. Hande es una mujer fuerte e independiente con una gran ambición profesional. Kerem es un hombre más introspectivo, preocupado por temas sociales, con una visión artística muy definida. Es posible que esas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo se hayan convertido en un obstáculo para la relación. No estoy diciendo que sean incompatibles, ni que no se quieran. Simplemente creo que llegaron a un punto en sus vidas en el que sus caminos empezaron a separarse, y tomaron la decisión de seguir adelante por separado. Es una decisión difícil, pero valiente y que demuestra que ambos son personas maduras y conscientes de sus necesidades. Y ahora, para finalizar, quiero hacer una reflexión sobre el papel de las redes sociales en las relaciones de las celebridades. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que las celebridades se conecten con sus fans, promocionen sus proyectos y gestionen su imagen pública. Pero también pueden ser un arma de doble filo, ya que generan una presión constante para mostrar una imagen de perfección y felicidad, y abren la puerta a la crítica y al acoso. Hande y Kerem utilizaron las redes sociales para compartir momentos de su relación con sus fans, pero también para promocionar sus proyectos y defenderse de los rumores y especulaciones. Es un equilibrio difícil de mantener, y es comprensible que en algún momento hayan sentido la necesidad de alejarse un poco de las redes sociales, para proteger su privacidad y salud mental. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, fama, presión mediática y crecimiento personal. Una historia que nos enseña que las relaciones de las celebridades son mucho más complejas de lo que parecen, y que detrás de la imagen pública se esconden personas reales, con sentimientos, sueños y desafíos. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá del amor que pudo existir, se convirtió en un fenómeno mediático que ambos supieron capitalizar para impulsar sus carreras. Analizamos la presión que ejercieron los medios y los fans sobre su relación, y cómo esto pudo haber influido en su desenlace. Finalmente, reflexionamos sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades y cómo éstas gestionan su imagen pública. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Hande y Kerem.
Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue una estrategia comercial? ¿O que realmente hubo amor? ¿Cómo creen que la presión mediática afectó su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. Aún nos queda mucho jugo que exprimir a esta historia. Porque, mis queridos chismosos, aquí la cosa no se queda en la superficie. Vamos a rascar un poco más para entender a fondo el impacto de la relación de Hande y Kerem, no solo en sus carreras, sino también en el panorama del entretenimiento turco y, por qué no decirlo, a nivel global. Para empezar, hablemos del factor fan. Hay, los fans. Esa legión de seguidores apasionados que se entregan con cuerpo y alma a sus ídolos. En el caso de Hande y Kerem, el fandom fue, y sigue siendo, una fuerza imparable. Desde el momento en que se confirmó su relación, las redes sociales se inundaron de hashtags, edits de vídeos, fanfics y todo tipo de manifestaciones de cariño y apoyo. Almohadilla Anker se convirtió en trending topic mundial, y cada movimiento de la pareja era celebrado o criticado, según el caso, con fervor. Pero, ¿qué hay detrás de esta obsesión? ¿Por qué los fans se involucran tanto en la vida de sus ídolos? Pues bien, la respuesta es compleja y multifacética. Para muchos se trata de una forma de escapar de la realidad, de proyectar sus propios sueños y fantasías en una figura idealizada. Para otros es una manera de sentirse parte de una comunidad, de conectar con personas que comparten sus mismos intereses y pasiones. Y para algunos más es simplemente una forma de entretenimiento, una adicción inofensiva que les permite pasar el rato. Sea cual sea la motivación, lo cierto es que los fans tienen un poder enorme. Pueden impulsar una carrera al estrellato, hundir una reputación en el olvido, e incluso influir en las decisiones de las grandes productoras. En el caso de Hande y Kerem, su fandom fue fundamental para el éxito de Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global gracias al boca a boca, a las recomendaciones de los fans en redes sociales, y a las campañas de promoción que ellos mismos organizaban. Pero el poder del fandom también tiene su lado oscuro. La presión constante, las exigencias imposibles, las críticas despiadadas. Todo esto puede ser devastador para la salud mental de una celebridad. Hande y Kerem, sin duda, sintieron esa presión en carne propia. Fueron objeto de todo tipo de rumores, especulaciones y ataques, tanto por parte de la prensa como de algunos sectores del fandom. Recuerdo, por ejemplo, cuando se filtraron unas fotos de Hande saliendo con un amigo. El escándalo que se armó. Algunos fans la acusaron de infidelidad, la insultaron en redes sociales, e incluso llegaron a amenazarla. Fue un momento muy duro para ella, y para Kerem también, que tuvo que salir a defenderla públicamente. Este tipo de situaciones demuestran lo tóxico que puede llegar a ser el fandom. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración. No podemos tratarlos como si fueran personajes de ficción, ni exigirles que cumplan con nuestras expectativas imposibles. Ahora bien, dejando de lado el tema del fandom, hablemos del impacto económico de la relación de Hande y Kerem. Como ya mencioné, ambos se convirtieron en íconos de estilo, embajadores de marcas de lujo, e imágenes de importantes campañas publicitarias. Su presencia en eventos y alfombras rojas generaba un impacto mediático enorme, y las marcas se peleaban por tenerlos como representantes. Hande, por ejemplo, ha colaborado con marcas como L'Oréal Paris, Nocturne y Atasai Jewelry, entre otras. Su imagen elegante y sofisticada la convierte en la candidata perfecta para representar productos de belleza y lujo. Y Kerem, por su parte, ha trabajado con marcas como Mavi, Head & Shoulders y BMW, consolidando su imagen de galán moderno y comprometido. Pero el impacto económico de la relación de Hande y Kerem va más allá de las campañas publicitarias. Su popularidad también ha impulsado el turismo en Turquía. Muchos fans de todo el mundo han viajado al país para visitar los lugares donde se rodó Senkalkam, para conocer la cultura turca, y para intentar ver a sus ídolos en persona. Esto ha generado un importante flujo de ingresos para la industria turística, que ha sabido aprovechar el fenómeno fan para promocionar sus destinos y servicios. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, todos se han beneficiado del efecto Anker. Además, la relación de Hande y Kerem ha servido como ejemplo para otras parejas de actores turcos.
Muchos han visto en ellos un modelo a seguir, una forma de aprovechar la atención mediática para impulsar sus carreras y proyectos personales. En definitiva, la relación de Hande y Kerem ha sido un fenómeno complejo y multifacético, con un impacto profundo en el mundo del espectáculo turco y a nivel global. Ha sido una historia de amor, fama, presión mediática, crecimiento personal, y también, por qué no decirlo, de estrategia comercial. Y ahora, antes de que se me olvide, quiero contarles un chisme jugoso que me llegó hace poco. Atención, atención. Parece ser que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo que oyen. Aunque no hay nada confirmado, algunos rumores apuntan a que podrían protagonizar una nueva serie o película. Imagínense el revuelo que se armaría si esto se confirmara. Los fans estarían eufóricos, la prensa estaría alborotada, y las redes sociales explotarían. Sería sin duda uno de los eventos más importantes del año en el mundo del entretenimiento turco. Pero bueno, por ahora solo son rumores. Tendremos que esperar para ver si se confirman o no. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem seguirán dando que hablar, ya sea juntos o por separado. Son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y tienen un futuro prometedor por delante. Y ahora sí, mi gente guapa, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismes sobre la relación